fracturas del miembro superior temas específicos. Esto se refiere a fracturas de húmero, todo lo que es el húmero proximal, diáfisis de húmero, cabeza de radio y oleckerno. Entonces tenemos bastante variedad de patologías, pero vamos a comenzar en lo básico. Si no conocemos lo básico, no vamos a poder entender el resto. Lo básico se refiere a lo que es común para todas las fracturas. Estoy estar enfocado al diagnóstico, hacer una planificación, la planificación, hacer un tratamiento óptimo. Entonces, para eso, como siempre nos han dicho en los primeros ciclos de medicina, es necesario la historia clínica, seguido con un examen clínico general con los antecedentes. Entonces, todo paciente tiene que comenzar desde esto. Y comenzamos los síntomas básicos de toda fractura. El dolor, como ustedes saben, es impotencia funcional, movilidad anormal, crepitación, deformidad, edema, quimo se puede ver en algunos casos, y distorsión de los ejes. Entonces, tenemos que determinar el tipo de accidente. Accidente de baja energía, caída mientras uno está caminando, caída del nivel, los accidentes de alta energía, accidentes de tránsito, de moto, caída de altura. Entonces, ¿por qué esa diferencia? El tipo de trauma, las lesiones de alta energía, van a tener una lesión mayor de partes blandas, mayor incidencia de complicaciones y el pronóstico es peor. Entonces, sigamos con los signos de las fracturas, es semejantes a los síntomas. Es prácticamente igual y por eso es bueno determinarlo dónde tiene los mayores signos para que cuando ustedes pidan un examen auxiliar tienen que pedir localizado en la zona de mayor dolor, por ejemplo. También en miembro superior, como en toda traumatología, es necesario examinar la sensibilidad del miembro y los pulsos. Vamos a revisar en cuanto a los exámenes auxiliares. Entre los exámenes auxiliares, lo que más se pide en traumatología son imágenes. Y esta es una imagen de una resonancia de cuerpo completo. Por supuesto que no es un examen de rutina, pero les voy a poner una serie de imágenes lo más esenciales. Uno de ellos sería la placa de rayos X, que tiene que ser en frente y perfil, la tomografía, muy útil en fracturas articulares, la resonancia, cuando hay lesión de partes blandas, sobre todo ligamentos, ecografía es muy útil, mucho depende de la persona que lo realice, la gamografía para determinar extensión de lesiones óseas, la electromiografía para determinar lesiones de nervios periféricos y la arteriografía, que vamos a ver algunas imágenes de un artroTEMS en uno de los pacientes. Entonces, con la traumatología tienes que conocer la anatomía. Si no conoces la anatomía, no puedes hacer un tratamiento de esto. Tanto es así, cuando uno hace un examen clínico, uno tiene que estar pensando en la anatomía, uno está palpando y está pensando en la estructura anatómica y la función que tiene esa estructura anatómica que uno está testando. Entonces, el diagnóstico de una lesión o cómo uno aborda a un paciente tiene que conocer el tipo de trauma, si es una fractura única, múltiple o lesiones ligamentarias asociadas, si la fractura es articular o no, eso es muy importante, lesión de las partes blandas, patologías asociadas, pacientes con diabetes, pacientes ancianos, con problemas médicos asociados, la elección de tratamiento cambia, la localización de las fracturas y cómo se comporta una fractura, si es estable o inestable. Entonces, hay un check, mira, apareció ahí. Entonces, eso también es importante. Como principio, las fracturas articulares requieren una reducción anatómica y estabilidad absoluta. Quiere decir, una fractura articular tiene que quedar como el paciente nació. Tiene que quedar exacto. Entonces, para que un hueso consolide la palabra que nosotros usamos para que un hueso suelde, tiene que haber reducción. Los huesos tienen que estar en su sitio, tienen que estar estables, no puede irse de un lado hacia otro, y la vascularización, que es decir, el hueso es una entidad viva, hay que preservar la circulación del hueso.
Y si reúne esas tres condiciones, la posibilidad de consolides está encima del 90%. Vamos ahora sí al tema específico de fracturas de húmero proximal. Entonces, tenemos que conocer la anatomía, porque es una anatomía particular. Reconocer las partes del húmero, que eso viene también de las partes anatómicas, las indicaciones del tratamiento conservador. Cuando se habla de tratamiento conservador, significa tratamiento sin cirugía, las indicaciones de las cirugías y la orientación que se da al paciente antes de un tratamiento y después de un tratamiento y todos los cuidados que tiene que tener para evitar las complicaciones de las fracturas. Entonces, así es el húmero proximal. Entonces tenemos la arteria axilar acá, la circunfleja que viene dos, anterior y posterior, y las ascendentes o arcuatas. Entonces, ¿por qué digo eso? Entonces, la circulación, voy a graficarla, viene de acá y viene hacia acá arriba. ¿Qué cosa pasa cuando uno tiene una fractura a este nivel? Se rompe la circulación y toda la cabeza se muere, iría a una necrosis de la cabeza humeral. Acá vemos bien claro en este esquema, en este esquema anatómico, la axilar, la circunfleja anterior y las arterias ascendentes. Cuando se lesionen todas estas arterias ascendentes, todo el lado de la cabeza queda sin circulación, se va a la necrosis, entonces no es válido hacer una osteosíntesis. Entonces, vamos a hablar en este esquema las fracturas del cuello anatómico. Acá está el cuello anatómico. Se fractura todo esto, se prende la circulación y toda esta zona de acá va a quedar muerta. Entonces, sería absurdo intentar hacer una osteosíntesis de un hueso que no es viable, que no tiene circulación. Vamos a presentarnos un caso clínico. Mujer de 48 horas, 48 años, está haciendo su mercado, está con su bolsa, sube una grada y se cae. Un accidente de baja energía, caída común, dolor intenso, dice que sonó un crack en el momento que se cayó, tiene una deformidad, impotencia funcional, no puede levantar el brazo, y tiene este signo de Heineken. La verdad que es una equimosis muy avanzada que se produce después de un día a los 2 días. Se pone morado el brazo entero, que en algunas fracturas se podrían ver un hematoma similar. Entonces, primero el examen clínico general, de repente tiene un traumatismo de cráneo, o no se sabe si la caída ha sido por un vértigo o por un síncope, y la placa de rayos X, pedirla bien, y posteriormente tenemos que identificar cuántas partes tiene el húmero proximal para poder identificar qué patrón de fractura y cómo vamos a tratar estas. Vamos a identificar las partes del húmero. Este es el húmero proximal, está la cabeza, lo he puesto en rojo justamente porque si se fractura a este nivel se queda sin circulación, el troquíter y el troquín y la diáfisis. Por el troquíter entran unas arterias, la verdad, por el troquín también. Entonces, fracturas aisladas de un troquín o troquíter va a tener una circulación adecuada. ¿Cuándo se dice que una fractura es desplazada? Porque las fracturas desplazadas son quirúrgicas, las no desplazadas son tratamiento conservador con el medio de cabestrillos o inmovilizaciones que vamos a ver. Esto es importante. Fracturas más de 1 centímetro o una angulación mayor de 45 grados significa que están desplazadas, por ende requiere cirugía. Entonces, dentro del diagnóstico de las fracturas, ya sabemos las partes, que es muy simple, tenemos que saber dónde está la fractura, si la fractura está en el troquíter o la cabeza, si esto se ha roto con relación a la cabeza, el troquíter con la diáfisis, el troquín con cabeza, y todas estas posibilidades tenemos que estar pensando cuando vemos un rayos X, y si no lo podemos ver en una placa de rayos X, una tomografía nos va a ayudar mucho. Entonces tenemos las partes ahí de la cabeza del húmero, y siempre tener buenas placas de rayos X. Entonces, ¿cómo se va a pedir? Nosotros tenemos que pedir las placas de rayos X, y en el hombro se pide serie traumática de hombro, que consta en un AP verdadero. Vemos el eje del cuerpo que corresponde al eje de la escápula, se corrige la angulación anterior de la escápula, el perfil de la escápula y un
axilar Belpo en este caso. Entonces, ¿qué vemos? El axilar Belpo está de perfil, el coranoide es acá, y vemos toda la glena a este nivel, y vemos la cabeza, la tuberosidad mayor y que la menor. En la placa de perfil se ve la escápula como una Y, prácticamente nos serviría para ver si la cabeza está luxada, y esto redondo sería la cabeza del húmero. Y la placa de perfil nos sirve para hacer una valoración integral de todas esas estructuras. ¿La tomografía es útil? Sí. Las fracturas articulares, muchas de ellas, o en los centros, grandes centros, se indican tomografía. Ponte, en esta placa de rayos X, vemos una fractura y acá podemos identificar una parte, dos partes y tres partes. El troquín no se llega a ver acá, hasta podría ser una fractura de tres partes o de cuatro partes. Entonces, lo que tenemos que saber por la anatomía, si la cabeza está intacta y si hay con posibilidad que esta cabeza sobreviva y que tenga buena calidad ósea. Eso es importante. Entonces, y si se hizo una clasificación de NIR basada en las partes del Codman. Lo que nosotros tenemos que saber es conocer las cuatro partes y si estas están desplazadas o no. Entonces, es sumamente fácil. No requiere aprenderse una clasificación de sí, vamos a revisar una de ellas, pero ustedes sabiendo que tienen fractura, ponte una fractura de una solo lado, una parte de la cabeza, o fractura de dos partes que involucra la cabeza y la tuberosidad mayor, otro kíter, con eso avanzan bastante. Entonces, vamos a ver el tratamiento conservador. Entonces, las fracturas de dos partes con poco desplazamiento se pueden tratar con cabestrillo o inmovilizaciones. Las que requieren reducción abierta, fijación interna, son las fracturas de dos o tres partes. Como ya son en partes, ya es de más decir que están desplazadas. Y las fracturas de cuatro partes o que involucran el cuello anatómico, ya hemos dicho que la cabeza no es viable, se va a necrosar y requiere de un tipo que de prótesis. Mira, otra check salió ahí. Entonces, vamos al uso del tratamiento conservador. El tratamiento conservador se refiere al tratamiento no quirúrgico. Se puede hacer un vendaje del po, en este caso un cabestrillo bien puesto por 21 días es suficiente. Y vamos a ver unos ejemplos de reducción abierta, fijación interna, para que ustedes tengan una idea de cómo se hace. Muchas de esas se hacen mediante placas, acá hay un tornillo especial de bloqueo que permite una fijación mucho más estable. Esto le pongo más bien para que ustedes tengan idea que no es colocar los tornillos por donde quiera y como sea. Cada tornillo tiene una función. Hay unos que tienen mayor cantidad de fuerza, pero hay unos que son muy importantes en la forma de ser colocados y en el momento de ser colocados. Entonces, todo esto requiere, no solamente es una ferretería de colocar tornillos donde sea, sino los traumatólogos tenemos que aprender mucho de física y biofísica, en cual vemos los conceptos de las estructuras, en este caso metálicas, y la mejor constructo, tenemos la mala forma de llamarlo, la forma como vas a construir tu andamio que soporten que los huesos. Todo eso es parte del estudio de la traumatología. Vemos un abordaje de alto pectoral. Esta es la fractura. Se ve que la cabeza está acá y la diáfisis lo estamos viendo por acá. Entonces, ese es lo que estoy viendo yo. Y vemos acá se ha hecho una reducción con suturas intraóseas. Mira, el contorno, acá está reducido, acá está la cabeza, está reducida, se ve acá, el contorno se ve reducido de la cabeza, y la tenemos en una ampliación suturada provisionalmente con suturas óseas. Entonces, esto también es importante. ¿Cuándo se va a indicar una prótesis? En pacientes muy ancianos, cuando hay osteoporosis severa, con las corticales son menores de 4 milímetros, fracturas de 4 partes, fracturas split, que vamos a ver una foto, cuando tiene una fractura, una depresión mayor de 40%,
fracturas antiguas mayor que de 3 meses. Vamos a ver en caso único, caso clínico. Hombre tiene accidente de moto, mira, estamos los accidentes de motos día a día ahora, lesión aislada del extremo superior, fractura expuesta grado 1, hemos visto algo de fractura expuesta, neurovascular normal. Este huequito que tiene acá, eso es una fractura expuesta, tiene una comunicación con el interior del hueso, lo que lo hace una fractura distinta. Entonces, yo les preguntaría, que no tengo las encuestas habilitadas, pero ¿cómo sería el tratamiento de esto? Definitivamente, el tratamiento, como dije inicialmente, debe iniciar de una anamnesis cuidadosa, ver si el trauma es de alta energía, baja energía, ver cómo ha sido el traumatismo, trauma directo, indirecto, múltiple o torsión, qué grado de contaminación ha habido en el ambiente, si el paciente tiene algunas enfermedades, y con eso recién podemos pensar en qué cosa hacer. Se le hace una limpieza quirúrgica, como es un tratamiento primario de todas las fracturas expuestas, y había que ver qué cosa es lo que se puede hacer. Yo veo una fractura, un pedazo de hueso, 2 pedazos de hueso, y aquí vemos el tercer pedazo de hueso. El cuello anatómico sería esto acá, no está involucrado, entonces es una fractura que muy bien podría ir a una fijación con placa. Ese sería el manejo inicial de ese tipo de fractura. Dentro de la planificación, porque tenemos que planificar, no es entrar a operar por operar, tiene que cirugía, tenemos que planificar, estudiar nuestra anatomía, repasar los puntos donde uno entra hacia el hueso, que nosotros lo llamamos abordaje, qué zona de peligro tiene abordaje, qué material es el ideal de osteosíntesis, qué material disponemos para conseguir un resultado adecuado. Este es el abordaje del top pectoral, acá está hecho, ya se ha fijado algunas fracturas con unos clavos de Kirchner y unas suturas, como vimos anteriormente. La forma de fijar provisionalmente las fracturas, vemos unos clavos de Kirchner atravesando los elementos principales, y con eso, después que está bien reducido, pensamos en fijar colocando los elementos de osteosíntesis, como en este caso, una placa bloqueada tipo filos. Entonces, veamos otro tipo, caso tipo 3, paciente de 58 años, fue atropello, ama de casa, extremidad no dominante, no es abierta, neurovascular normal. Fractura de alta energía, vemos que la posición del brazo está hacia arriba, quiere decir, acá está la glena, acá está la cabeza, es una luxación erecta, que es raro, y no vemos nada más. Si un poco más malicioso, uno puede ver un trazo de fractura acá, que ustedes mientras vean ustedes la cantidad de placas rayos X, van a dar cuenta en sí muy rápido que desarmar. Entonces, volvemos a ver acá cuál es el primer paso en este paciente. Son preguntas. Si ven acá, ya se llega a delimitar un poquito mejor el trazo de la fractura. Entonces, lo ideal es inicio de un inicio, abarcar todas las primeras partes que hemos dicho de la anamnesis, de hacer una aproximación de los diagnósticos, y después de que tener todo eso, pensar en una reducción. Como era una fractura no muy común, muy poca gente ha visto esto, hay muchos médicos ya formados que nunca han visto esto. Yo he tenido la suerte de ver 2 pacientes, un bombero y este caso, que tuvo una lesión erecta. Entonces, por el querer hacerlo, uno de los residentes, uno de los más jóvenes, dijo, ya, yo lo voy a reducir en emergencia y yo me gano esta reducción. Y lo hizo. ¿Y qué pasó acá? Pasó lo que tenía que pasar. Es decir, no muy planificado. Este es el trazo de fractura, lo voy a marcar acá. Esto de acá corresponde a esto de por acá. Entonces, como estamos viendo, la cabeza está totalmente, se quedó luxada, se redujo la diáfisis, y esta de cabeza, por supuesto, no tiene circulación.
Entonces, por una planificación no muy bien hecha, que tal vez se hubiera hecho en sala de emergencia, anestesiado, con un profesional competente, hubiera tratado de evitar ese panorama que tenemos ahora, que es una luxación con la cabeza que no se puede salvar. Entonces, ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que esta cabeza, vamos a marcarla, no va a servir. Tratamiento conservador, no. Placas tampoco. Habría que pensar en ir a una serie de prótesis, pues de la hemiartroplastia, artroplastia total o la prótesis reversa, que vamos a ver un caso clínico ahí. Entonces, esta es una fractura split. La fractura split es una fractura que se rompe en la mitad, o en este caso se rompe en varios pedazos. Tampoco es viable. Quiere decir, si no es viable, no tiene circulación, no se puede pensar en una osteosíntesis, iría directa a la prótesis. Si es una prótesis parcial, y el paciente con un buen resultado. Pero esto va a ir evolucionando con el transcurso y hay que evaluar el paciente en forma integral. Entonces, una paciente diabética, hipertensa, con antecedentes de arritmia, 88 años, mujer, tiene una fractura, yo veo un pedazo de hueso acá y acá yo estoy viendo el segundo pedazo de hueso. Una fractura es desplazada, los criterios de desplazamiento eran 45 grados de angulación y y acá tiene un desplazamiento tremendo, de acá a acá. Entonces, cumple todos los criterios de una fractura desplazada, fractura de dos partes, se requiere cirugía, pero por la edad del paciente se hizo una técnica de paraquedas, una técnica que hemos usado un tiempo en el hospital para pacientes de este tipo, en cual se hace suturas óseas, en este caso sus suturas o trenzas de poliéster y se amarran entre ellas de tal forma que consigue una fijación bastante buena. Acá tengo un video, voy a quitar el audio, no quitar el audio. Bueno, igual que el audio que la gente, el audio de mis colegas acá está reducida y se mueve en un solo conjunto. Vamos a ver otros casos de esta técnica, una reducción. Han conseguido colocar el hueso en su sitio. Acá no está perfecto. No está mal, pero no está perfecto. Y otro caso, este es justamente durante la pandemia, vino una mamá de un médico oftalmólogo, jefe de servicio, que tenía una fractura compleja. En este momento no había las placas bloqueadas, las placas especiales de Umbro. Entonces le digo, bueno, para que vengan las placas estas y las compre, debe demorar un mes, 2 meses. La fractura de tu mamá va a estar consolidada. No se puede pensar en esperar 2 meses esta fractura, hay que operarlas. La voy a operar con la técnica del paracaídas o las suturas intraóseas, pero lo voy a poner injerto. Es así la fractura inicial, con minución muy grande en esta zona. Se ha puesto el injerto, lo que ustedes ven moteado ese injerto, se ve la cabeza acá y ha colapsado un poco, pero a pesar que ha colapsado, la cabeza y la articulación se mantiene bastante estable, la paciente está muy bien. Tenemos otros casos que vamos a usar otro tipo de prótesis. En este caso, una prótesis reversa. Quiere decir, la traumatología tiene la bondad y a mí me gusta mucho porque la evolución es rápida. Se va evolucionando la parte mecánica, la física va evolucionando a favor de los pacientes y contamos con nuevos materiales muy buenos para darle soluciones a fracturas complejas. 72 años con ese tipo de fractura de 3 partes, veo una parte acá, otra parte acá, el troquíter acá y el troquín estoy ya por acá. Son fracturas de 4 partes, indicación que de prótesis, pero este paciente ya tiene una lesión del maquito rotador, lo que es una contraindicación de una prótesis estándar. Entonces, se ha hecho una prótesis reversa. Esto tiene que ver con los adelantos o los avances de la cirugía y también ahora con la tecnología y con la mundialización
lo que se hace ahorita acá en Japón, lo que se hace en Estados Unidos, la misma India, prácticamente se está haciendo lo mismo en 1 o 2 meses. Quiere decir, ya estamos colocando estas prótesis reversas que la configuración es totalmente distinta. No tiene la cabeza del húmero que debía estar acá, la cabeza que tiene que la glena, y eso se comporta para que el deltoides tenga una mayor fuerza y pueda potencializar, sobre todo en pacientes que tienen lesiones tendinosas múltiples como el caso de este paciente. Técnica quirúrgica y la prótesis reversa está colocada. Entonces, vamos a ir avanzando con esta parte. Es una clase que tiene 4 partes. Entonces, como conclusiones, es necesario tener buenas placas de rayos X, saber realizar la serie traumática, definir las 4 partes de las fracturas, saber que las fracturas del cuello anatómico pueden comprometer la circulación de la cabeza y no es viable. Si no se reduce, produce secuela, un dolor permanente, y es necesario en toda fractura, sobre todo articular, hacer una fijación rápida, precoz, para que realice una rehabilitación rápida. Vamos a hacer el primer bloque de preguntas. Creo que lo voy a hacer rápido porque no tengo el backup de ustedes. Una fractura, abulsión del troquíter, tiene alta incidencia de necrosis vascular, se rompe esto acá. El troquíter, disculpa, troquíter, se rompe acá. Entonces, tenemos que la circulación de la cabeza viene así, de acá, acá y de acá para acá arriba. Si se rompe solamente el troquíter, la cabeza es viable. Lo que esta respuesta sería no. Y vamos, mira, pregunta de examen. Y vamos a la segunda. Fracturas del cuello anatómico. Tiene alta incidencia de necrosis vascular. El cuello anatómico está acá. Creo que que lo hemos vuelto a dibujar acá. Ahí está el cuello anatómico. Sabemos que la circulación viene de acá hacia arriba. Entonces, cualquier fractura que involucre toda esta zona de acá, la cabeza se queda sin circulación, por lo que no es indicativo de una osteosíntesis, sino de una prótesis. Entonces, ahora sí, vamos a ir avanzando, vienen más interesantes, todo está muy actualizado, con técnicas muy actuales, y vamos a hablar un poco de fractura, lo más actual de fractura de diáfisis de húmero. Comenzamos con un caso clínico para animar esto. Un paciente mío, 27 años, estaba manejando su Porsche, ingeniero, accidente de tránsito, y chocó contra un árbol porque estaba, creo, en copas. Tiene una fractura transversa de húmero. Ustedes lo que tienen, cuando estén en una reunión clínica, ven una placa radiográfica, lo que tienen que es, desde ya, para saber y estar dentro del grupo, es reconocer la fractura. Ustedes tienen que identificarla, si es en la epífisis o articular o no es articular, si está en la diáfisis, si es en el tercio medio, tercio proximal o puede ser un tercio distal, y por el trazo de la fractura puede ser transverso, oblicuo, espiral, en cuña o conminuta o segmentaria. Entonces, con eso ustedes ya pueden saber, sin necesidad de conocer una clasificación, orientar y reconocer ese tipo de fracturas. Como introducción podemos decir que las fracturas de diáfisis de húmero representan el 1% de todas las fracturas, el 95% son fracturas cerradas, y el desplazamiento de las fracturas diafiseras del húmero se deben a la acción de distintos grupos musculares. Entonces, la anatomía es importantísimo para distinguir y ver ese tipo de fracturas. Vemos, estos son los elementos nobles, la arteria axilar, humeral están acá, el nervio mediano está por acá, el cubital está acá, y vemos la particularidad del nervio radial. Mira, viene de posterior, lateral y anterior. Eso es lo que vamos a ver acá. El nervio radial viene de posterior, va lateral, atraviesa este septum y se localiza anterior para dar las distintas ramas del nervio interior anterior y posterior, y dan toda la inervación de los brazos. Pero vemos ese tipo de fracturas de tercio distal, que tiene un nombre propio, se lo van a tener que aprender,
que prácticamente queda atrapado en septum y produce muchas veces lesión del nervio radial. Entonces, estas fracturas se llaman fracturas de Holstein y Lewis. ¿Por qué es característico? Es característico porque se lesiona el nervio radial. Entonces, vemos el paciente que estamos viendo, paciente que estamos de nuestro caso clínico, el ingeniero le puso una placa filos, una placa MIPO, disculpa, no requirió una revisión anatómica, hay un pedazo de hueso suelto, volando, como decimos. A los 6 meses ya se ve cerca unión ósea, y al año y medio le quitamos la placa. No está en eje, pero está dentro de los parámetros del tratamiento conservador. Por eso es importante saber hasta cuánto permite la diáfisis el tratamiento conservador. Entonces, esto también es importante. Tratamiento ortopédico o conservador, que es decir, sin cirugía, fractura de baja energía, aislada, con un desvío de 20 grados en la posición antero-posterior, una angulación de la placa lateral de 30 grados y un acortamiento de 2 grados. Esto es importante porque esto nos va a decir si esta fractura va a requerir cirugía o no va a requerir cirugía. Los tratamientos conservadores se hacen con yeso colgante. Este yeso colgante, vamos a ver, es un poco demandante, entonces tiene unas argollas, o se puede tratar más cómodamente con un brace. La diferencia que el brace hay que saberlo colocar muy bien, y tiene la ventaja que deja el codo libre. Este paciente, si uno lo deja 2 meses con el codo rígido, va a quedar con una artrofibrosis y va a requerir una terapia prolongada. Entonces, paciente, este tipo de accidente, yo lo voy a describir, no voy a hacer ni una clasificación. Fractura, el hueso es húmero. ¿Dónde está localizado? En la diáfisis, por el tipo de fractura polifragmentaria, o fractura en cuña podría ser, en 3 pedazos. La definición está sumamente clara y se trata con un brace. A los braces vemos una angulación de unos 20 grados, un poquito más, pero es lo que está permitido. A los 6 meses vemos que está consolidado con un callo óseo grande, con excelente resultado. Vamos a ver este caso clínico. Entonces, yo voy a describir que la fractura, pero para eso nos valemos la clasificación de la O, pero lo que tenemos que saber es que es una fractura, hueso húmero, localizada en el tercio medio distal. Esta sí podría ser que es polifragmentaria. Veo 1, 2 pedazos, 3 pedazos de hueso y 4 pedazos de hueso, una polifragmentaria de húmero desplazada. Si gusta, podemos usar la clasificación AO. En todos lados tenemos los mapas de la clasificación OA colgadas, impresos. Y lo único que tiene que hacer el paciente es cuál coincide con cuál y poner el número. Y con eso ya tenemos la clasificación. En este caso sería 1, hueso 1, diáfisis 2, C, porque es compleja, y por el tipo de fractura simple sería 1. ¿Qué tipo de tratamiento? Es lo que nosotros hicimos a los residentes. Tienes que saber qué tratamiento le vas a dar, qué estabilidad, la reducción y el método. En este caso, se hizo tratamiento conservador, estabilidad relativa, la reducción indirecta y el método yeso braquiopalmar colgante. Vamos a ver, esta es una imagen muy antigua que se trataban con fracturas con este yeso colgante. Si ustedes ven, tiene una argolla acá. Esta argolla acá significa para colocarle algo de peso. Si usted ve que necesita tracción, se le coloca peso a ese nivel y tiene 1, 2, hasta una argolla acá. Con estas argollas uno puede, si lo pone más adelante, mejora el desplazamiento hacia anterior. Si es hacia una argolla hacia el dorso, mejoraría la posición para valgo. Entonces, todo esto es un arte que poco se está perdiendo. El problema de estos yesos colgantes es que
muchas veces en fracturas complejas requieren 3 meses de colocado el yeso, y esto puede ocasionar un codo rígido. Y aparte es muy demandante por el paciente porque necesita estar dormir semisentado, y muy demandante por el médico porque hay que estar corrigiendo, cambiando las argollas, aumentando de peso según cómo vaya la evolución. Este paciente fue, mira, del 2003, mira, se consiguió, a pesar que es una fractura muy, muy compleja, una alineación muy buena en los dos lados, y ese es después de la consolidación de la fractura, después de 5 meses, dice ahí, que quedó bastante, bastante bien, pero requiriendo una terapia física prolongada. Vamos a ver otro caso que es muy, muy interesante, que a mí me gusta mucho, un paciente también que estaba en skate, eh, 15 años, se cayó, una fractura transversa de baja energía, tiene contacto entre el hueso, no está perfecto. Vemos acá, tienes mayor 50% de contacto, no está diastasada, no está desplazada, y comienza a soldarse con una angulación de 20 grados, que es lo permitido, con resultado funcional excelente. Entonces, ¿por qué les digo eso? Por el tratamiento quirúrgico es un tratamiento bueno, pero hay que saberlo llevar, y de mi punto de vista, el tratamiento conservador con este tipo de vendajes, de yesos, de brains, es mucho más demandante que la cirugía. Y en muchos países, eh, los tarifarios, ¿cómo pagan? Te pagan igual una fractura con cirugía o sin cirugía, para que vean que tan demandante es también un tratamiento sin cirugía. Entonces, esto sí es importante remarcar, que cuáles son las fracturas que requieren cirugía. Estas fracturas lo tienen que derivar al traumatólogo. Fracturas abiertas, fracturas de codo flotante, hombro flotante. Codo flotante quiere decir que el codo queda suelto, flotante. Para eso requiere una fractura del radio y cúbito del antebrazo y fracturas del húmero. Entonces, todo el cemento del codo quedaría totalmente suelto. Daño vascular de las arterias, fractura de los dos lados, fracturas patológicas y fracturas que tienen lesión del nervio radial secundaria a la lesión, que como ya vamos a ver. Indicaciones relativas, había que conocerlas, pero lo más importante es las indicaciones de la cirugía. Por otro lado, tenemos el tratamiento quirúrgico, que se está usando mucho. Yo soy uno de los que más opero húmero en el hospital, y el que menos indica reducciones abiertas, porque las complicaciones son altas. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento quirúrgico? ¿Puede realizarse una fijación externa? Sí, una reducción abierta, fijación interna es muy adecuado. Y los clavos endomedulares, que han habido una variante de ellos, porque dan algunos problemas, porque su ingreso es por el manguito rotador, que ya vamos a ver en un caso. Entonces, los problemas de las fracturas de la diáfisis del húmero es la lesión del nervio radial, principalmente. El abordaje no es fácil, las complicaciones, a pesar que se opera, hay un porcentaje de 0,3% de infección y un porcentaje del 5% de no uniones o pseudoartrosis. Los clavos endomedulares dan problemas en el manguito rotador, aunque los nuevos diseños han mejorado bastante esto. Y fijador externo, aunque parezca mentira, es un tratamiento bueno, pero el brazo tiene muchas zonas de peligro donde uno podría lesionar el nervio radial o la arteria o un vaso importante. Y vamos a ver un caso. Es un caso muy, muy sonado, que fue el año pasado, en noviembre justamente. Esta señorita salía de la Universidad de Lima, tomó un bus, y creo que estaba por Santa Catarina, si no me engaño, me acuerdo muy clarito el caso. Hubo una balacera, ella se metió dentro del bus, y la balacera fue balas que por todos lados, y le cayó una bala en el brazo, que ella no sintió mucho hasta después que vio que su lesión. Esa es la lesión que tiene la placa rayos X. Vemos, mira, la lesión muy compleja, con minución, tiene múltiples pedacitos de hueso, y no era tan simple porque tiene un trazo articular acá. Entonces, hicimos una
Artotems, es una artrografía con tomografía y vemos dónde está que la arteria, y vemos acá el arthrotems, y en esta imagen vemos qué tan cerca está, mira, una punta de hueso, creo que a 2 centímetros está la arteria a este nivel. Entonces, se ha podido hacer una lesión muy grave de la arteria que iba a requerir una arteriografía. Esta es la imagen cómo llegó, una herida de arma de fuego, de alta energía. Este es un pedazo de hueso, este es otro pedazo de hueso. Las partes blandas, una destrucción tremenda, una gran pérdida de tegumentos. Lo primero que se hizo fue la limpieza quirúrgica, la vacuna contra el tétano, los antibióticos que le dije. Se dividió toda la parte mala, y como se iba a hacer una osteosíntesis, fuimos directo a ver el nervio radial. El nervio radial ya está lateral acá, este es el nervio, podemos disecar el nervio, ya se hizo una osteosíntesis con tornillos interfragmentarios, pero que había que estabilizar todo el hueso, y en ese momento, por ser una fractura articular, no contamos con todos los materiales, y por tipo de lesión que tenía, lo más indicado era una fijación externa. Y este es el Yanela con la fijación externa, y esto le permite hacer una movilidad precoz. Vino la pandemia. 6 meses no la vi, y a los 6 meses vino con el fijador suelto. Entonces, todo tratamiento requiere un seguimiento próximo. Quiere decir, si uno tiene un fijador externo, una osteosíntesis interna, y no hace un seguimiento, no va a poder hacer las correcciones. Ya a los 6 meses vemos acá un foco de pseudoartrosis, una zona lúcida acá. Entonces, esto probablemente no va a unir. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Ante la duda, ahí está la paciente, ya se había cerrado con los colgajos el efecto óseo, se hizo una tomografía. Entonces, la tomografía también nos sirve para ver esto. Vemos que ya hay continuidad ósea, vemos falta de callo óseo a ese nivel, pero todo indica, se hizo compresión, se modificó este fijador externo, y todo indica que hay bastante posibilidad que eso consolide. El día de ahora viene la consulta por la tarde. Yo les mando fotos que fue de la última tomografía. Entonces, hay varios trabajos que comenzaron a salir de técnicas nuevas, en este caso de técnicas mínimamente invasivas, que eran con resultado superior a las técnicas cruentas. Entonces, esto ya lo hemos repetido, y vamos a pasar a las técnicas abiertas, el estándar antiguo, que era abordaje posterior. Entonces era muy demandante, el nervio radial se encuentra acá. El solo hecho de separar el nervio radial o la continuidad de la misma placa hace que produzca parálisis del nervio, y posteriormente ya dejamos con un tejido mayor el nervio que radial, ese es un nervio cutáneo, para que no sufra tanto y no tenga tanto problema. Entonces, comenzamos estas técnicas abiertas por muchos años, muy demandante, muy exigente, y vamos a ver otro caso. Es un médico, un paciente estaba jugando, un médico, 51 años, jugando fútbol, quería jugar fútbol, estaba haciendo cierta práctica deportiva, pero había tenido un infarto hace 2 meses y tenía algo de arritmia. Te contesto luego. Y entonces, en este paciente, definitivamente una fractura tipo B de 3 fragmentos muy desplazada era tratamiento quirúrgico. Me dijo, no quiero operarme, no quiero operarme. Le hice un tratamiento conservador, por supuesto es mucho más demandante, uso una consolidación de la fractura, pero por supuesto con un codo rígido que después ha necesitado hacer una terapia física prolongada. Entonces, el tratamiento definitivo depende de las características del paciente, de la fractura como la edad, la presencia de lesiones asociadas, el estado de partes blandas y qué tipo de fractura. Es importante saber, individualizar al paciente para saber qué tratamiento es el mejor para él. Entonces, siguiendo con varios estudios, un estudio muy, muy, muy interesante, nivel 3, que compara el tratamiento con mínimamente invasivo mientras las reducciones abiertas, y tenía muchas ventajas las reducciones mínimamente invasivos.
Igualmente compararon el uso de clavo, reducciones abiertas mínimamente invasivos, y la mínimamente invasiva era superior en cuanto a la función y la consolidación. Entonces, ¿qué cosa es la técnica mínimamente invasivo? Se hace abordajes pequeños, no se toca el foco de fractura, estos dos abordajes, por intermedio de estos dos abordajes se coloca una placa, se colocan los tornillos, no requiere una reducción anatómica, y al no tener, al tocar el foco de la fractura se consigue un callo voluminoso y muy estable. Esta es la forma como se aborda distal. El braquial anterior se puede uno dividir en la mitad y encontrar al mismo hueso. Este es el esquema de la fractura de técnica MIPO, el braquial anterior. Este braquial anterior tiene inervación del nervio mediano y del nervio radial, mitad. Y eso nos vale, porque tú lo puedes cortar en la mitad y no pasa nada. Por eso la importancia de conocer la anatomía para mejorar nuestra técnica y nuestros abordajes. Se desliza una placa de osteosíntesis, en este caso, una fractura de un 2, este pedazo parece que estuviera suelto, se hace la técnica MIPO, y vemos la osteosíntesis que en forma, al no haberse tocado el callo óseo, y es parte muy importante, como ustedes han visto inicialmente en las primeras clases, para que el hueso consolide. Y vemos otro tipo, una fractura con tercer fragmento o en ala de mariposa, hecho una técnica MIPO, una consolidación bastante. Entonces, esta técnica MIPO se está haciendo el nuevo gold estándar para las fracturas de húmero. Consolida, hay que aprender la técnica. Inicialmente hay una curva de crecimiento que hay que mejorarla, pero de una vez que uno consigue esto, el resultado es bastante bueno. Vamos a pasar un video de esta técnica quirúrgica para que ustedes puedan visualizar. Entonces vamos a ser rápido, voy a ir hablando, la incisión delto pectoral de la cirugía, la incisión distal. Esas decisiones clásicamente lo sabemos. Ya está, separa el bíceps, ya está el braquial, está palpando el foco de fractura. Yo no le abro el foco de fractura, salvo cuando hay tejido interpuesto, músculo periosto interpuesto, están liberando el periosto interpuesto. Están haciendo la revisión directa, en este caso, no indirecta. Se ha aprovechado para colocar injerto óseo. Se está colocando una placa, deslizando una placa de osteosíntesis. Se ve que vaya encima del hueso, puede haber estructuras blandas también, pero nada interpuesto importante. Se ve la reducción y la rotación de las fracturas, y con eso prácticamente acaba que la cirugía. Cuando uno tiene una buena técnica quirúrgica y domina, una técnica MIPO lo puede hacer unos 40 minutos, y una técnica abierta, yo que tengo mucha experiencia, 2 horas y media, no menos de 2 horas y media. Entonces, y el resultado de una técnica MIPO es mejor. Pero todas estas técnicas mínimamente invasivas no significa dejarlo inestable, dejarlo mal. Tiene que haber una reducción aceptable referido al tratamiento conservador. En este caso, quedó separado, una diástasis hicimos acá, se fracturó, y a pesar que se fracturó, se iba a operar el paciente, y en ese lapso se inmovilizó, y con inmovilización consiguió consolidar la fractura. Entonces, muchas veces este caso es una falla netamente de técnica quirúrgica. Vamos a ver algunas fallas de osteosíntesis, quiere decir, no todas las cirugías van bien, y muchas veces por una técnica quirúrgica inadecuada. Acá hay un elemento de metal mucho. Esta zona de acá, toda esta zona, toda esta zona, toda esta zona de acá demanda mucha carga, muchos tornillos. Hay así, a ese nivel, eso hay que saber un poco de física, lo que crea una zona de estrés acá, una zona de estrés muy, muy grande. Y las placas, a pesar que son fuertes, algún día vamos a tener las placas en las manos, a verlas, se pueden tener fatiga material y romperse. Otro tipo de fracturas del lado
Lonstein-Lewis, las que se asocian de lesión de nervio, y vemos que hay dos tornillos, este tornillo no quedó bien, este tornillo está en la fractura, esto fue a un fracaso. Entonces, otros ejemplos, muchas veces, ¿por qué se produce la falla de las fracturas? Quiere decir, una cirugía no te puede garantizar al 100% de la osteosíntesis, mucho depende de cómo uno trata el hueso, si el hueso tiene circulación, si es viable, y la técnica quirúrgica, varias fallas de osteosíntesis, en este caso un tramo de alta energía, el cual ha habido absorción, y ha tenido la placa ha tenido una falla, se está doblando. Vamos a ver algunos casos clínicos, vamos a demorarnos un poquito más esta clase. Entonces, la clasificación a O es muy fácil, se determina A es trazo simple, B en cuña, C complejas. Para las diáfisis, todas las diáfisis tienen el mismo esquema, A, B, C, pero no se compliquen mucho, quiero que bajen ese apps. Este apps lo pueden bajar de su celular y todos los residentes, todo el mundo tiene esta, y lo que uno hace es solamente te da una guía de la fractura y tú comparas ante qué fractura y tienes la clasificación hecha. Vamos a ver un paciente, un caso clínico, para hacerlo más o menos, 32 años, sufre caída de escalera, y su examen neurovascular está normal, vemos la placa de rayos X, fractura de tercio medio distal desplazada, clasificamos un LAO tipo A, y a los 3 meses se le hace una técnica MIPO, que es el nuevo estándar, no ha unido todavía, y lo vemos ya a los 11 meses en forma rápida la consolidación de la fractura con un callo grande y sumamente fuerte. Otro caso que nos va a enseñar bastante, 14 años, el paciente bajaba una pequeña colina y este se estrella con un árbol porque perdió el control, y tenemos este tipo de fractura. Aparentemente es una fractura que podrías ver la piel acá, acá no se ve el transcurso de la piel, entonces la piel debe estar muy cerca o muy cerca de exponerse. Entonces, una fractura transversa de trazo relativamente simple, pero no es tan simple como así parece. Entonces, ¿qué cosa se hace en este tipo de fractura? Ya vimos el abordaje inicial, que es estándar de todos los pacientes, y hay que planificarlo bien. Lo que se hizo acá es una cosa no muy planificada, lo vieron así, vino reciente, le hizo tracción y redujo la fractura, y se produce una lesión de nervio radial después de la reducción. Probablemente el nervio radial ha podido estar acá y ha reducido, ha hecho un atrapamiento del nervio. Clínicamente, lesiones radial se llama la mano en péndulo, como ustedes saben, y esto siempre preguntan en el examen. Las características de lesión de nervio radial o las características que tiene un paciente después de una reducción de fractura de diáfisis de húmero, presenta una mano de péndulo, el diagnóstico probable sería una lesión de nervio radial. Se hace la exploración quirúrgica y vemos el nervio a ese nivel, el fragmento, el cual está aplastado. Es una compresión de nervios, se hace la osteosíntesis, libera y da un buen resultado. Vamos a ir avanzando para seguir la segunda parte, como empezamos tarde ahora, que es el uso de los clavos. Los clavos, entonces la forma que entra el clavo es a ese nivel. Ustedes, como saben, todo esto acá está cubierto por tendones, se llama el manguito de los rotadores, y para entrar el clavo tiene que dañar el manguito de rotadores, porque a mí no me gusta mucho ese tipo de técnica. Pero han variado un poco esas técnicas y sí se podría usar. Accidente de tránsito, también de moto, fractura derecho-izquierdo. Vamos a ver ahí qué opciones tenemos. Vamos a avanzar rápido por el tiempo. Vemos esta fractura, una espiral larga. En este lado izquierdo es un poco distinta al lado derecho. Es un poquito mucho más baja. La derecha es una oblicua, pero no es tan baja. Y se decidió hacer un clavo bilateral, que es indicativo de clavo cuando es una fractura de los dos lados. Este caso se ayudó con unos cerclajes, con unas suturas intraóseas, por decirlo así. Entonces,
Vamos a ver esto. Mira, un paisaje acá de la playa, de Costa Verde. Mira, acá está la Rosa Náutica. Les convido en días de semana, que no sea final de semana, vayan a ver el mar. Está fabuloso. La isla de San Lorenzo se ve acá. Es un espectáculo en la tarde. Y un poquito más al sur, por las cerraduras, hay unas olas preciosas que vale la pena verlas. Y cambiamos el tema, un tema que también es uno de los temas más importantes, como las fracturas articulares. Y el principio es esto, marcado con check. Fractura de 2 milímetros, ya hay una incongruencia, es quirúrgica, si no se opera da la artrosis. Las fracturas no se puede inmovilizar más de 3 meses, las fracturas articulares, porque van a producir rigidez. Muchas de las fracturas articulares hay que descartar lesiones ligamentarias. Y la tomografía, yo diría que es importantísima, indispensable para el diagnóstico de estas fracturas. Entonces, ante esto, vamos hacia el otro tema, fracturas de radio distal. Son temas muy cortos, muy simples. Vamos a ver la clasificación, porque la clasificación de estas fracturas nos van a llevar al tratamiento. Por eso son clasificaciones bastante útiles. La una no desplazada, las dos desplazadas, las tres polifragmentarias y las cuatro acompañadas con luxación. Entonces, lo que tenemos acá, la clasificación de Mason, que es la base de esto, una clasificación uno sin desplazamiento, dos desplazadas, tres con minutas complejas y la cuatro asociada a luxación del codo. Entonces la forma de caída es con la mano extendida, con cargas axiales y con el antebrazo en pronación. Entonces, clínicamente tiene, igual que toda fractura, dolor, y la radio cubital proximal interviene mucho en los movimientos de pronosupinación. Entonces, cada uno que va a hacer pronosupinación va a tener dolor a ese nivel. Hiciste placas radiográficas para esto, pero con placas radiográficas de frente y perfil ya nos da un indicio de un tipo de fractura que está diseñado acá. Este es el algoritmo, que el algoritmo a mí no me gusta mucho porque no son muy prácticos, pero lo vamos a desarrollar en forma rápida. Las tipo 1 no tienen desplazamiento, entonces al no tener desplazamiento, todas estas se pueden tratar en tratamiento conservador, quiere decir cabestrillo por 2 semanas, hacer movilidad progresivamente y analgésicos, damos el más frecuente, el paracetamol. El uso de cabestrillo, como he dicho, y vamos a pasar a lo del tipo 2. El tipo 2 es un intermedio de las que se operan y de las que no se operan. ¿Cómo saber estas? Acá vemos 2 milímetros, un escalón a este nivel. Acá otro tipo 2, hundido 2 milímetros. Lo que tenemos que saber, olvidarnos en este tipo 2 la fractura, sino verificar qué rango de movimiento tiene. Quiere decir, si tiene un rango de movimiento bueno, no requiere cirugía. Para eso se infiltra, se absorbe el hematoma de la fractura, es un hematoma de la fractura, se inyecta silocaína. Esto tiene que ser con campos estériles, lo más estériles. Si uno no tiene cuidado en esto, va a producir una artritis séptica. Hay mucho cuidado, muchas complicaciones con estas técnicas. Entonces, si no hay bloqueo, iría al tratamiento de las tipo 1, el tratamiento conservador que hemos visto. Y vamos a ver, para ver algo que de cirugías, vamos a ver algo que de cirugías ahora, un abordaje de codo. Ese se aborda el codo, un abordaje de kosher. Entonces se separa la piel. Acá están todos los tejidos, el anconio está abajo, están los sensores de brazos, se hace una incisión y te tienes que apoyar en el húmero. Apoyándote en el húmero, que está el húmero a ese nivel, es tu puerta de entrada, identificarlo. Ya lo que están viendo abajo ya es la cápsula articular. Es importante poner el brazo en pronación para alejar la rama del nervio radial, que es el interóseo posterior, que están sumamente cerca. Si seca aparte que la cápsula, se abre que la cápsula a ese nivel, mucho cuidado de
dañar el ligamento. Ahí donde tiene la pinza, la parte posterior junto al conio, está el ligamento, no lo puedes lesionar. Se ve mucho más nítido ahí avanzando. Y ahí se libera ya parte de la cápsula y vamos a entrar directamente a la articulación. Esta es la articulación, se abre la articulación y ahí podemos estar viendo la cabeza que de radio que vamos a ver en el próximo video. Entonces, si tiene buen rango articular, con tratamiento conservador. Si no tiene buen rango articular, reducción abierta de fijación interna, que es esto, es la continuación de la imagen que teníamos, la cabeza de radio, la fractura a ese nivel y colocado un tornillo de compresión. Las fracturas conminutas, complejas, estas hay que tener cuidado porque se asocian mucho a lesiones ligamentares. Yo diría que para producir una lesión de esta magnitud, debe tener lesiones ligamentares, por lo cual hay que examinar y buscar ese tipo de lesiones. Una osteosíntesis compleja es una médica, una pediatra que ya tiene 4 años de operada, si es una osteosíntesis con varios tornillos, prácticamente una cabeza que era muy poco viable, pero por la juventud de la doctora hicimos una osteosíntesis de la fractura. En caso que la cabeza no es viable, que no sirva, no se puede hacer una osteosíntesis o que puede tener mucho riesgo de necrosis avascular, se aplica una prótesis, también esto va como avances de la especialidad, y se le ha puesto un elemento especial que es un ancla que sirve para sujetar los ligamentos. Vemos un accidente de tránsito, una triada terrible que del codo, fractura con luxación, la cabeza estaría acá. Este fragmento corresponde al coronoides, que debía ser acá. Vemos al inicial, vemos ya esa parte de la cabeza volteada, ese es el cóndilo humeral, la cabeza está a este nivel, no es viable, se colocó una placa en T de pequeños fragmentos de bloqueo y un tornillo de tracción a la coronoides. Esto permite una movilización precoz. Tenemos problemas con el codo. El codo puede tener una contusión muy grande, una lesión, una caída, una triada terrible, una fractura muy compleja y puede quedar con una limitación, tanto una como en otro. Por eso que el codo requiere una reducción anatómica en la mayoría de lesiones y una movilidad precoz para evitar que evitar la rigidez. Vamos con ese tema que es muy rápido, es muy simple, fracturas de olecrano. Olecrano es parte de la articulación y como parte de la articulación se resume que requiere reducción abierta, fijación rígida. Entonces, vemos acá un caso clínico y vemos que la fractura que tenemos acá, fractura del olecrano, del cúbito proximal, oblicua, desplazada, articular. Hacemos el ejemplo de la O y vemos que es una 2-1-B1 y qué cosa lo que necesitamos, una reducción abierta y una fijación absoluta, abierta, y lo de elección es una banda de tensión. Esta banda de tensión se usa mucho en esta tipo de fracturas. Y vemos otro tipo de banda de tensión. Esta banda de tensión tiene una particularidad. Mientras más mueve el brazo, produce mayor fuerzas de compresión. Y ustedes ya vieron en las primeras clases que uno de los principios para que el hueso consolide es la compresión a nivel del foco de la fractura. Lo que ustedes tienen que hacer es identificar las fracturas, si tienen el manual AO o tienen el APS, clasificarlas por el APS o describir la fractura de olecro transversa, oblicua, comminuta o polifragmentaria, distal a la articulación o fractura luxación. Entonces, con eso ustedes ya se van a orientar, van a poder estar en una reunión clínica, dar su opinión y van a una opinión muy correcta. Hay una clasificación que me gusta mucho de la clínica Mayo, que es muy simple. Las tipo 1 no desplazadas, que puede ser trazo simple con minutas, todas estas se podrían tratar en forma
conservador. Se podrían, como digo. Las tipo 2 son desplazadas, trazo simple o comminutas, requieren cirugía, y las tipo 3, tipo trazo no comminutas o comminutas, que son inestables, condición de ligamentar, requieren cirugía. Entonces, la de tipo 1, como vemos, el tratamiento conservador, pero yo creo que todas estas fracturas actualmente se están tentando considerar que las cirugías, porque eso permite un movimiento precoz. Vemos un ejemplo de tipo 2, y es una pregunta que siempre hacen: fracturas de olecranon tipo 2, el tratamiento es reducción abierta, fijación interna, ¿no? Y pasamos a los tipos 3, una reducción mucho más compleja, una reducción mucho más compleja, donde vemos el codo luxado, requiere ya un elemento de osteocitis mucho más rígida, mucho más firme, y reparación o reconstrucción de los ligamentos. Vamos a ver, acordarnos de unas cosas que hemos hablado el día de ahora, que ha sido un caso muy importante, y este esquema es uno de los más importantes. Las fracturas articulares requieren reducción anatómica. Conocimiento anatómico para tratar las lesiones de traumatología. En las articulaciones más de 2 milímetros de incongruencia articular para dar artrosis. Inmovilizar una articulación no más de 3 semanas. Si inmovilizas más de 3 semanas, va a ir a la rigidez. Las radiografías mínimos en 2 planos. La tomografía, yo pienso que es de mucha utilidad para el tratamiento y el diagnóstico. Hay que saber operar, revisar la anatomía quirúrgica, los abordajes, para no tener complicaciones, y la orientación que ustedes tengan y la orientación de medicina física que ustedes tengan y ser derivado en el momento oportuno, le va a dar un tratamiento adecuado. Entonces, ante eso, le dejo mi correo electrónico de la universidad, tiene una página web ahí que ustedes puedan consultar, tengo unos videos colgados ahí. Y vamos a abrir con unos pocos minutos, porque ha sido muy extensa, algunas preguntas. Voy a revisar ahora el chat, qué cosa hay en el chat para poder eh, entrar al lado de las preguntas. No, yo no estoy viendo el chat ahora. Ahora sí, me parece que estoy viendo el chat. Algunas preguntas, voy a ver el chat, qué cosa dice el chat que de preguntas. Están los participantes en el chat. No veo ni una pregunta. Hay una pregunta, levanten la mano, por favor, exprésense. ¿Sí? Sería bueno, se ha avanzado un poco, la clase ha sido es larga, pero es buena. Yo estoy tomando en este momento, está acabando la clase, un pantallazo a los 79 asistentes de ahora, porque va a haber asistencia, es necesario tener asistencia, y ya tengo mis 79 asistentes de la clase que de ahora. Es importante que ustedes acudan y estén en la clase. Habiendo preguntas, doy un minuto más. Sí, la prótesis que reversa es una prótesis muy actual, ¿no? En el mundo tendrá unos 7 años. Yo tengo un trabajo que lo publiqué en Italia, mira, sobre la electromiografía en la prótesis reversa, un caso muy interesante, y estoy queriendo volverlo a hacerlo acá, porque las prótesis reversas que tenemos acá son unas prótesis de las iniciales, y se han visto esta prótesis que a los 10 años produce una degeneración grasa del deltoides. Quiere decir, en teoría, a los 10 años dejaría de servir, y después de 10 años de esta prótesis no se sabe qué cosa va a pasar. Deja, deja una movilidad buena, deja una movilidad bastante aceptable, por lo menos deja a 120 grados, y para la vida diaria
bastante bien. No le aconsejo a un paciente que tiene una prótesis hacer una actividad física intensa. Porque hay muchos pacientes que tienen actividad física muy fuerte, como tenis. Algunos pacientes ya a esta edad hacen parapente, surfistas. Entonces le digo que cambien de deporte. Operó uno hace un poco y el paciente hacía polo. Entonces, tratar con el palo que de polo encima del caballo me parece muy exigente para una prótesis que el paciente tiene. Entonces, son prótesis que son como medidas de ayudas de salvamiento y cada vez van bien. Ponte, yo le digo, las prótesis de cadera antiguamente duraban 5 años, después el estándar de 10 años, actualmente los estándares que duran 15 años, algunas de 20 años. Las prótesis de codo que yo estoy colocando están durando 10 a 15 años. Entonces, todo eso está evolucionando porque los modelos, que es la ingeniería, la mecánica, la física, están mejorando los implantes para que estos tengan mayor duración. Ponte, habían prótesis de metal-metal, que fue hace unos 10 años un boom. El metal-metal no se desgastaba, eran sumamente pulidos, era una maravilla. Pero ese metal-metal hacía un debris se dice un roce, un pulimento, y ese pulimento botaba metal, eso se acumulaba en el hígado, y se dio con el tiempo que muchos de estos pacientes desarrollaban cáncer en el hígado. Entonces, por eso ahí han ido variando algunas prótesis, y hay unas prótesis actual de cerámica, y unas prótesis que están dando un mejor resultado, tienen una duración de 20 años. Mientras más evoluciona la tecnología, son prótesis mejores y va a ser más fácil que tratarla. Mi punto, yo pienso ahora, yo con los elementos de osteosíntesis que tengo ahora y los tenía yo antes, para mí una fractura de húmero, ponte, hacerlo con una placa bloqueada es mucho más simple que hacerlo con una placa antigua, recta, que no tiene un moldeado anatómico. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, me parece que no hay ninguna pregunta más. Definitivamente la clase ha sido larga. Mañana tenemos la clase, una cosa semejante. Son clases largas. Quedan las preguntas abiertas en el chat, en mi correo electrónico, o mañana podemos empezar tal vez puntual, un poquito antes, para poder resolver algunas dudas, sobre todo de los tests que ustedes tienen antes de iniciar las prácticas. Le agradezco que la atención a todos ustedes. Y no se olviden de ir repasando progresivamente las clases, y si puede un poco antes, sobre todo mis clases, me gustaría que ustedes las revisen un poquito antes para que podamos discutir y ser más amenas y no ser tan tediosas como el día de ahora. Que tengan muy buenas tardes. Cuiden todos ustedes. Hasta luego. Gracias, Doc. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, hasta luego.